como para entrar de lleno en el tema, conceptos básicos, qué es el famoso COVID-19, qué es el coronavirus. Bueno, la COVID es una enfermedad infecciosa que es causada por el SARS, que el SARS es el síndrome respiratorio agudo severo, y en este caso es COVID-2. Esto es lo que produce el famoso coronavirus que escuchamos hoy por hoy. Esto puede causar afecciones que varían desde moderadas a severas y en algunos casos fatales. Todo esto obviamente va a depender de, bueno, carga viral, estado de salud de la persona que contrae esta enfermedad y el desarrollo en esa persona, ya sea con los diferentes tratamientos médicos que, como sabemos, esto es un día a día, esto va evolucionando día a día, entonces se van obteniendo resultados, se van modificando acciones, no hay un ABC específico hoy por hoy. Los síntomas más comunes que se están difundiendo para tener en cuenta son fiebre más de 37 grados y medio, una dificultad en la respiración, dolor de garganta y una tos seca. La tos seca quiere decir que no hay evacuación de flema o de mucosidad, ¿bien? Esa es la famosa tos seca. Y algunos pacientes pueden presentar dolor corporal general, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y en algunos casos diarrea. Pero básicamente los síntomas principales son fiebre, tos seca, dolor de garganta y dificultad para respirar. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Ya lo van a ver más adelante cuando se hace la elaboración de los protocolos de seguridad para el desarrollo de las tareas. Bien, ya lo había dicho Salvador en el comienzo. Todas las preguntas, por favor, déjenlas en el chat que está habilitado, además del apellido y nombre para la emisión del certificado. Todas las consultas, por favor, déjenlas ahí y al final de la charla vamos a responder todas. Bien. ¿Cómo es la transmisión de este virus? Esto va de persona a persona, una persona sana por una persona que está infectada. La persona que está infectada puede transmitir el virus a través de las gotículas o las gotas que salen de la nariz o de la boca, ya sea cuando tose, estornuda o simplemente en el habla. Estas gotas, depende del tamaño, quedan suspendidas en el aire cierta cantidad de tiempo y se depositan en la superficie. Por eso es importante también, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, las pautas para la desinfección, la limpieza y la desinfección de las distintas superficies y elementos de trabajo, que es un punto a tener en cuenta y más inclusive para la elaboración del protocolo. Como decíamos, estas gotículas caen o están suspendidas en el ambiente, depende del tamaño, y caen en las superficies. Y uno toma contacto con esa superficie y después se toca los ojos, se toca la nariz, se toca la boca, y son vías de ingreso de ese virus al organismo. Por eso es importante también modificar ciertos hábitos que a lo mejor no los teníamos en cuenta antes de todo el tema de esta pandemia. Un poquito de legislación vigente que tenemos a la fecha. Bueno, leyes, 20744, la 19587, la 24557, la 27541, decreto reglamentario que no vamos a ahondar en ese tema, y sí resoluciones puntuales y disposiciones de la superintendencia con respecto al coronavirus. ¿Ok? La resolución 2920 del 2020 exige la publicación del afiche informativo que las ART tienen la obligación de enviárselas a sus asegurados en formato digital. A raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio, se dispuso que este afiche sea difundido en forma digital, vía ventanilla electrónica o email, donde tiene una serie de recomendaciones y el logo de la ART y el teléfono de emergencia.
Bien, en este caso, ustedes pueden ver ahí en la presentación, el de Córdoba, que es el número 107, pero bueno, dependiendo de la provincia, es el número que tiene exhibido ese afiche. Eso lo define el anexo 1 de esta resolución, de la 29 del 2020. Y el anexo 2 establece una serie de recomendaciones y medidas de prevención en el ámbito laboral. Recomendaciones generales. También en la disposición de la Gerencia General de la Superintendencia, la 05 del 2020, define la correcta colocación y retiro del protector respiratorio, elementos de protección personal, la asignación, el control de uso, qué elementos son los que deben proveerse, siempre relacionado a lo que es el coronavirus, o sea que esto es complementario a la gestión que se hacía, que se venía llevando en materia de higiene, seguridad o de prevención en cada empresa. Bien, recomendaciones para desplazamiento desde el hogar hacia el trabajo y viceversa. Y hay recomendaciones puntuales para los trabajadores del sector de energía eléctrica y de telecomunicaciones. ¿Okay? También define recomendaciones especiales para los trabajadores exceptuados del cumplimiento del aislamiento de la cuarentena. Todo esto está resumido o definido en la disposición 5. Bueno, pasando de lleno al tema protocolos. Como dije al inicio de la charla, es un tema candente, se escucha mucho la palabra protocolo. Bueno, ¿qué es el protocolo? El protocolo es un documento donde se establecen las medidas de prevención con las recomendaciones y los procedimientos para la prevención y para la actuación en caso de detectarse casos sospechosos o casos positivos. El protocolo tiene que tener un objetivo, un alcance, un marco legal, las responsabilidades y las medidas de prevención. El objetivo, obviamente, que es tratar de eliminar o disminuir el riesgo de contagio de coronavirus en los distintos ámbitos laborales. El alcance va a ser tanto para el personal propio de la empresa o de terceros. Y hablamos de terceros que pueden asistir a un establecimiento fabril como proveedores, o en el caso de un comercio, por ejemplo un supermercado, que serían los clientes. Así que el alcance aplica a todas las personas que van a ingresar o se van a desplazar dentro de un establecimiento. El marco legal hace referencia a los puntos que mencionábamos anteriormente, y también hay que definirse las responsabilidades. Si bien el empleador o la patronal tiene ciertas obligaciones, como por ejemplo proveer el kit de desinfección, los elementos de seguridad, definir los procedimientos de limpieza, también está la responsabilidad de los trabajadores de recibir la capacitación, o sea, de asistir a la capacitación específica sobre este tema del COVID, capacitación sobre recomendaciones para evitar el contagio del virus, capacitación también para lo que es el uso obligatorio de los elementos de protección personal que el empleador se le asigna. ¿Bien? Por eso es importante definir las responsabilidades por parte del empleador y de los trabajadores o de los terceros que pudieran ingresar. Asociar a dispuestos para sus clientes protocolos tipo, protocolos modelos, que esto pueden verlo en la página web de Asociar. Ingresan con clave, con el usuario y la contraseña y clave, y pueden descargarse distintos protocolos dependiendo del rubro, teniendo en cuenta que son protocolos generales que obviamente hay que adaptarlos a las actividades que se desarrollan en diferentes establecimientos. Dentro de las medidas de prevención se dispone, o algunos han dispuesto, la confección de una declaración jurada, es decir, una hoja donde se vuelcan datos por parte de cada persona, en este caso el trabajador, donde tiene que informarle al empleador si ha tenido o tiene algún síntoma de los que mencionábamos al comienzo de la charla, si ha estado en contacto con personas que han estado infectadas o un riesgo de estar infectadas. Todo eso hay que declararlo para que la empresa tenga un conocimiento acabado de la situación de cada persona.
Es importante que en esto, bueno, la persona que llene esa declaración sea lo más sincera posible, porque, bueno, de esto depende el cuidado y de todos los que desarrollan tareas en ese ámbito de trabajo. Esto no es obligatorio, pero se ha implementado en muchas empresas. El control de ingresos del personal. Eh, Controlar la temperatura es uno de los puntos más comunes que se puede ver en los distintos protocolos. Controlar que la persona que va a ingresar no tenga más de 37 grados y medio. En este caso, bueno, si la persona o el trabajador detecta su temperatura es mayor a 37 grados y medio, tiene que dar aviso a la empresa y proceder a dar aviso también telefónicamente al Ministerio de Salud, que es el que va a intervenir, que es el órgano que interviene para hacerse cargo del análisis y el posterior tratamiento en el caso de que sea positivo. Bien. Para el caso de nuevas incorporaciones, comprobar la procedencia de los trabajadores. También comprobar personas de especial sensibilidad que puedan o con incidencia en coronavirus y establecer las medidas de prevención. Todo esto para garantizar la salud propia y del resto, del establecimiento, de la empresa o del entorno laboral. El control de acceso al personal externo se van a aplicar los mismos requisitos que para el personal interno. Por eso hablábamos de las responsabilidades en el punto anterior, que va a estar definido en el protocolo. Plan de contingencia, es decir, qué pasos se van a seguir ante casos sospechosos. Si se detecta algún caso sospechoso, lo primero que hay que hacer es aislar al trabajador, entregarle un barbijo si no lo tiene, evitar tocar las pertenencias de esa persona, llamar al servicio sanitario para que, bueno, ya tome conocimiento del caso y prosiga con como decíamos anteriormente, ya sea con el análisis, en el caso de ser positivo, con el tratamiento en sí. Que dependiendo de la gravedad puede ser ambulatorio, sea en su domicilio, o si requiere de internación será derivado a algún centro médico. Evitar el contacto con el trabajador hasta que el sistema de emergencia dé las indicaciones correspondientes. Y un punto primordial, el lavado de manos, que ya lo vamos a ver en las diapositivas siguientes y hacemos mucho hincapié en esto, ¿no? Lo importante que es la higienización de manos con agua y jabón o en su defecto con alcohol en gel. Procedimientos a seguir a posterior de la detección de ese caso sospechoso. Una vez que el trabajador considerado sospechoso se retiró de las instalaciones, hay que proceder a la limpieza y desinfección de todas las cosas que hayan podido estar en contacto con esta persona: picaportes, silla, escritorio, teléfono, herramientas, todo lo que haya en el lugar de trabajo. Y si hubiera personas que por el tipo de trabajo, por las precauciones implementadas en ese protocolo, no han tenido contacto estrecho con esta persona sospechada, puede que la autoridad competente no defina un aislamiento o un cierre o una clausura de ese sector de trabajo o de esa empresa y se puede seguir trabajando. ¿Bien? Pero esto lo va a definir la autoridad competente en función de lo que resulte de esa evaluación. Habrán escuchado también hablar del distanciamiento social. Esta es otra de las medidas preventivas que hay para evitar el riesgo de contagio. Siempre van a ver en el orden que está dispuesto esto, van a ver que como última opción está el transporte público. ¿Por qué? Porque se trata de evitar que las personas concurran o estén insertas en medios masivos donde haya muchas personas, colectivos, subte, trenes. Por eso lo ideal es que la persona, si puede, por la distancia, asista a su trabajo caminando, en bicicleta, en auto o en motocicleta, y como última medida en el transporte público. La asignación de elementos de protección personal también hay que definirla en ese protocolo, que estos deben ser adecuados al riesgo y acorde a la actividad laboral. Esta asignación va a ser complementaria a los elementos de protección personal que se hayan asignado antes de la disposición de la cuarentena.
Bien, estamos hablando puntualmente para lo que es la exposición al riesgo de infección o contagio de coronavirus. Los EPP, los elementos de protección personal descartables, o que se pueden desinfectar después del uso, tienen que ser colocados correctamente. Por eso es importante que el personal reciba una capacitación. No alcanza con solo la provisión del elemento de seguridad. En caso de uso conjunto de elementos de protección personal, hay que asegurar la compatibilidad entre ellos. Protección ocular y facial. ¿Cuándo se va a utilizar esto? Cuando exista riesgo de contaminación a través de los ojos por salpicaduras o gotas, o en la generación de aerosoles. Protector ocular o facial, que protege toda la cara. En el caso de los guantes, se recomienda que sean desechables, y si no, bueno, que se puedan higienizar o limpiar. La ropa de protección tiene que ser resistente a la penetración de los microorganismos. Se recomienda que la ropa de protección biológica sea desechable. La ropa reutilizable no deberá mezclarse o estar en contacto con fuera del ambiente laboral. Por eso la ropa de trabajo debe quedar dentro de la empresa o del establecimiento. ¿Okay? El almacenamiento tiene que ser en forma adecuada, según las instrucciones del fabricante, y evitar el daño accidental, ya sea en la manipulación o en el almacenamiento. Con respecto a la protección respiratoria, es fundamental el uso de lo que conocemos hoy por hoy como tapabocas, que si bien se le llama tapabocas, pero tiene que cubrir la región bucal y la región de la nariz. Deben ser ajustables, preferentemente, con al menos 2 capas de telas que puedan ser lavados fácilmente. La protección respiratoria, la colocación, volvemos a hacer hincapié en el tema de la higienización de las manos. Es importantísimo que uno se lave las manos antes de manipular la protección respiratoria. Se retira el protector del envase, se coloca la máscara sobre la palma de la mano. Yo acá tengo un protector básico, se coloca sobre la palma de la mano con los elásticos libres. No hay que tocar el interior del protector respiratorio. Se coloca con la pieza nasal sobre la nariz. No sé si se alcanza a distinguir. Este protector tiene una banda metálica que eso le puede dar la forma o la curvatura, una vez colocado, sobre la nariz para que quede correctamente el pliegue del protector. Se pasa el elástico por detrás de la cabeza, sobre las orejas, si tiene un solo elástico. Si tiene 2 elásticos, uno va sobre el cuello y otro sobre las orejas. Esto es pequeños pasos, pero que es importante que el personal reciba capacitación para la correcta colocación. Los protectores respiratorios pierden efectividad porque no sellan correctamente si se utiliza barba o bigote. Cuando se retira el protector, debe ser retirado a través del elástico y no tocar el frente del protector respiratorio, porque esto puede estar contaminado. Habrán escuchado hablar, cuando empezó todo este tema del coronavirus y las medidas de prevención, habrán escuchado hablar del famoso barbijo protector N95. ¿A qué se refiere el N95? Bueno, es una clasificación que según el tipo de protección respiratoria es el número y la letra que tiene. El N95 quiere o indica que tiene el 95% de eficacia. El N99 tiene el 99% de eficacia y el N100 tiene el 100% de eficacia. Esto lo define según normas NIOSH. ¿Por qué la N? Porque la N es el barbijo que no resiste, el protector respiratorio que no resiste al aceite. El R, 95, R99, R100, son resistentes al aceite, y los P son muy resistentes al aceite. Obviamente, a mayor resistencia, mayor es el costo que tiene un protector respiratorio de otro. Pero básicamente, por ejemplo, para el personal que está en centros de salud, es obligatoria la utilización del protector respiratorio clasificado como N95. De ahí surge el famoso N95. Dentro del protocolo habíamos hablado también que es importante establecer las frecuencias de higienización o desinfección, la forma de hacerlo y la frecuencia.
es importante definir qué vamos a limpiar y cómo lo vamos a limpiar y cada cuánto lo vamos a limpiar. Se hace una pequeña planilla donde se indica la frecuencia y la zona donde se va a implementar el procedimiento de higienización o desinfección. Hay partes del establecimiento, del sector de trabajo, que tienen mucho más contactos que otros. Yo siempre pongo el ejemplo del picaporte, es decir, hagan memoria de cuántas veces o cuenten cuántas veces una persona tiene contacto con un picaporte para abrir o cerrar la puerta, o con un teléfono, o sea, infinidad de veces en el día. Bueno, esas partes van a requerir una mayor higienización y desinfección que otras partes. Por ejemplo, que un techo, que una pared, un zócalo, una ventana, un vidrio, porque no tiene tanto contacto como los otros elementos. Por eso los tenemos que diferenciar, las poco tocadas o las de mayor uso, las mayormente partes tocadas por una persona. Las técnicas de limpieza. Aquí hay que definir dos puntos. Yo tengo que hacer tareas de limpieza y de desinfección, para lo cual voy a utilizar productos distintos. Limpieza con detergente y la desinfección con soluciones de hipoclorito o lavandina, como comúnmente la llamamos. Siempre se recomienda, cuando se efectúan tareas de limpieza o desinfección, hacerlo en un solo sentido, bien, barrer en un solo sentido con el trapo húmedo, desde la zona más limpia hasta la zona más sucia. Yo limpio con detergente todo el sector, el plano de trabajo, donde se desarrolla la tarea o las herramientas o los elementos que yo tengo en contacto, y una vez que descarto todos los restos de detergente que pueden quedar, voy a proceder a la desinfección, que para eso voy a utilizar la lavandina. ¿Okay? Ahí van a ver en la diapositiva los porcentajes para preparar la solución para desinfección. En lo que hace al sistema de gestión, para todos los asesores de higiene y seguridad, es importante que dentro de su gestión habitual que hacían de gestión de la prevención, también se incorpore esto que es nuevo, que es el riesgo de contagio del coronavirus en los sectores de trabajo. Por eso es importante que se hagan análisis de riesgo por puesto de trabajo, se evalúen los riesgos generales específicos y se establezcan las medidas de prevención, como por ejemplo tienen ahí el detalle en la presentación. Hacemos hincapié nuevamente dentro de las medidas de prevención general en lo que es el lavado de manos. Van a ver infografías, formas o técnicas. Siempre digo lo mismo en todas las charlas que estamos dando. Esta situación ha generado que personas modifiquen hábitos o adquieran hábitos. Si ustedes tenían el hábito de lavarse pocas veces las manos, bueno, ahora esto se tiene que haber incrementado justamente para extremar los cuidados. Y las personas que no tenían por costumbre lavarse las manos, bueno, han tenido que incorporar el hábito del lavado de manos. Quiero mostrarles, me pareció muy bueno el ejemplo práctico para que ustedes vean por qué se hace hincapié en el correcto lavado de manos, que no es simplemente colocarse jabón en las manos y colocar las manos debajo del agua para enjuagar, o sea, refregarse y colocar las manos para enjuagarse. Fíjense. Hago este pequeño video para ilustrar la importancia del correcto lavado de manos, de la técnica correcta. En lugar de jabón, vamos a utilizar pintura negra para ilustrar de mejor manera cómo nuestras manos van a quedar completamente cubiertas de jabón. Vamos a poner jabón en la palma de nuestras manos y vamos a frotar entre sí. El siguiente paso es frotar entre nuestros dedos para cubrir perfectamente de jabón la parte interna de nuestros dedos. Como verán, el dorso no tiene nada, entonces aquí vamos a proceder a limpiar el dorso de ambas manos, como lo ilustra el video. Como pueden observar, la punta de nuestros dedos todavía no están limpias, entonces este siguiente paso es fundamental. Vamos a cubrir de jabón nuestros dedos como lo demuestra el video. Y como pueden observar, nuestros dedos están limpios y nuestros pulgares todavía faltan, no tenemos nada de jabón en nuestros pulgares y vamos a
a enjabonarlos de la siguiente manera, ambos pulgares. Y por último, nuestras uñas, que son de las partes más sucias, vamos a frotar en la palma de nuestra mano para que queden. Aquí terminamos el correcto lavado de manos. Podemos agregar un paso extra, que serían nuestras muñecas, para así cumplir la totalidad de nuestra mano. Vean cómo quedó completamente negro, por la tinta estamos ilustrando cómo quedó completamente cubierto de jabón. Si no lo hacen de esta técnica, no queda completamente limpio. Técnica es muy importante, apréndanla, repásenla. Es una de las principales herramientas que tenemos en contra de cualquier infección. Bueno, me pareció muy interesante este video porque, bueno, muestra claramente cuáles son las partes o los sectores de la mano que quedan sin jabón. Entonces, bueno, hay que implementar procedimientos como los que veíamos en los 8 pasos que se detallan aquí para la técnica correcta del lavado de manos. Medidas de prevención general: cubrir la boca y nariz al toser o estornudar con el pliegue del codo o con un pañuelo desechable. Obviamente que el pañuelo, una vez utilizado, hay que arrojarlo al cesto de residuos y evitar la manipulación por largos periodos con ese pañuelo. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, como lo habíamos mencionado al comienzo. Evitar compartir objetos de uso personal, elementos de higiene, vasos, cubiertos. Mantener la distancia mínima de 1 metro, 1,5 metros con otra persona. Acá hago un breve paréntesis porque si bien ya se ha comenzado a implementar en algunas ciudades, en algunos pueblos, en algunas provincias, se ha habilitado las salidas temporarias para caminatas o para ejercicio en un radio de X metros cuadrados. Es importante que cuando se estén con otras personas que están en movimiento, en este caso, por ejemplo, 2 personas que van caminando una detrás de la otra, la distancia tiene que ser aún mayor. ¿Por qué? Porque esa persona genera, o si estornuda, genera una nube de microgotas y por efecto, que eso está comprobado en el túnel del viento, la persona que viene caminando por detrás puede recibir esas microgotículas. Por eso es importante tener en cuenta que 1,5 metros, 2 metros son para 2 personas estáticas. 2 personas en movimiento que estén caminando, habría que duplicar esa distancia a 4 o 5 metros, y si van corriendo, a su vez duplicarla, 10, 15 metros, y si van en bicicleta, más distancia todavía, justamente para tratar de evitar el contagio de una persona a otra. Hacemos hincapié en recibir y estar informado diariamente, siempre por medios oficiales o información fidedigna. Hay mucha fake news dando vuelta constantemente con respecto a esto. No vamos a hacer mención de ninguna, pero es importante estar informado y actualizado lo justo y necesario del día a día para ver cómo avanza esto. Respetar las restricciones de desplazamientos y concentraciones, evitar las concentraciones multitudinarias, o sea, no ir a meterme donde hay mucha gente. Si pueden evitar ir al supermercado o ir lo justo y necesario, es una medida más de prevención, por ejemplo. Tareas de desinfección y limpieza, como ya lo habíamos mencionado. Ventilar los ambientes, esto es muy importante, ya sea en la casa de uno o en el ámbito laboral. Desplazamientos, como lo habíamos mencionado dentro del protocolo, tratar de hacerlo caminando, en bicicleta, en vehículo, ya sea en auto, en moto, y como último recurso el transporte público. El lavado de manos es muy importante para evitar el riesgo de contagio de coronavirus o cualquier otra enfermedad. Y lo ideal es que siempre se tenga a mano un kit de higiene personal, que esto está definido por la utilización de alcohol en gel o el alcohol al 70% con un rociador tipo spray. En el caso de que se trasladen en transporte público,
no ubicarse detrás del conductor del colectivo, respetar la distancia recomendada, hacerlo en asientos alternados. Si se va a toser o estornudar, hacerlo en el pliegue del codo y evitar los puntos de acceso al transporte público con aglomeración, es decir, tratar de respetar la distancia, como habíamos mencionado, para personas estáticas de 1,5 metros, 2 metros. Bueno, esperando haber aportado algo más a todo esto que son medidas de prevención o guías de prevención para la transmisión del coronavirus. El objetivo nuestro es justamente cuidar la salud de todos nuestros asegurados. Ahí van a ver en la diapositiva mi dirección de correo electrónico por cualquier consulta o algo puntual que quieran consultar. Y bueno, agradecerles a todos la presencia a esta sala virtual en esta nueva modalidad de capacitación que estamos teniendo desde Asociar ART.